Bien, estudiantes de segundo año, estamos ya en la semana 33, vamos a trabajar hoy día en día número 3. Ayudamos, dice, a erradicar la violencia contra niñas y mujeres. La actividad correspondiente dice, interpretamos información sobre la violencia contra las mujeres empleando porcentajes. Vamos a ver la situación que nos han planteado esta semana. Dice, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención en el marco de la Ley 3364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El PNCBFS, a través de su servicio de atención denominado Centro de Emergencia Mujer, CEN, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web publicó la información sobre casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer, CEN, según tipo de violencia durante el periodo marzo 2019-2020. Bien, entonces aquí tenemos la infografía. Una infografía es una información de repente en porcentaje o en forma de estadística. Aquí lo tenemos en forma de porcentaje, donde tenemos nosotros que interpretar cada información que nos están dando, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver acá. Nos habla del año 2019 y el año 2020, ¿sí? La violencia sexual, dice, el 9% en el 2019 y el 10% en el 2020, pero en el 2019 hubieron 1.293 personas, de acuerdo, con violencia sexual, y en el 2020, 639 personas, que representa un 10%. ¿No? Estoy leyendo la infografía. Después dice violencia física, 40% en el 2019, 39% en el 2020. En el 2019 habían 5.834 personas, ¿de acuerdo?, con violencia física, y en el 2020 habían 2.377 personas con violencia física. El otro dice violencia psicológica, dice que habían 7.207 personas, que representa el 50% en el 2019, y en el 2020 había 3.111 personas, que también representa el 50%. En violencia económica patrimonial, dice que en el año 2019 había solamente 86 personas, que representan el 1%, y en el 2020 había 28 personas, que también representa el 1%. ¿Sí? Bien, esa es la información que vamos nosotros a investigar, ¿no es cierto?, a interpretar para responder las preguntas que nos están planteando. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces dice acá, asimismo, durante el periodo de enero a marzo del 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por el CEN fue 86%, mientras que el resto fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. O sea, se refiere al año 2019, pero o sea, esa es una información aparte que nos están dando, ¿no? Que también los hombres son a veces violentados, ¿no? Según la información presentada en la infografía, responde las siguientes preguntas. Bien, aquí tenemos todas las preguntas que nos han planteado. Vamos a responder una por una, ¿de acuerdo? No las voy a leer, solamente vamos a responder una por una. Vamos a responder primeramente la A. Dice, ¿en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Luego dice, justifica tu respuesta. Vamos entonces a responder la pregunta de la A. Vamos, aquí tenemos la A. ¿En qué tipo de violencia contra la mujer, dice, el porcentaje se ha incrementado? ¿Sí? Entonces, y luego justificamos esa respuesta. Entonces, vamos a tener que ir a la infografía, ¿sí? Entonces, la infografía, ¿qué nos dice acá? La infografía nos da estos datos, ¿ya? Entonces, dice acá, ¿qué tipo de violencia contra la mujer? ¿De acuerdo? Aquí son varios tipos de violencia, ¿sí? Hemos visto que está violencia sexual, es un tipo de violencia. Violencia física es otro tipo de violencia,
Y la violencia psicológica también otro tipo de violencia. Entonces acá dice, ¿en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Entonces habría que ver en cada año, 2019 y 2020, ¿sí? Y entonces vamos a tener acá lo siguiente, fíjate aquí. Aquí está lo que me están preguntando, ¿sí? Violencia sexual. Tenemos que en el 2019, ¿sí? Y el 2020. Entonces vamos a sacar esos datos que de repente no se ven bien ahí. Vamos a sacar los datos aquí en una tablita aparte, ¿ya? Entonces, fíjate acá. Aquí he puesto los casos totales. Yo he sumado todos estos casos que había. 1.293 más 5.834 más 7.207 más, por ejemplo, acá 86. O sea, he sumado todo esto del 2019 y en el 2019 habían 14.420 mujeres atendidas. Lo mismo sumé en el 2020. En el 2020 habían 639, ¿de acuerdo? De violencia sexual, ¿de acuerdo? Luego de violencia física habían 2.377, más la violencia, ¿cómo se llama? Psicológica, que había como 3.111 personas, ¿de acuerdo? Más el otro caso que habían 28 personas. Entonces, he sumado todo ello y me sale que en el 2020 los casos atendidos son 6.155 mujeres atendidas. Entonces, para ver en todos los casos, ¿de acuerdo?, dónde se incrementó más, entonces estoy observando que donde se ha incrementado, fíjate aquí, de 9 al 10% aumentó, o sea, hubo un incremento, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, de violencia física hubo el 40% en el 2019, pero en el 2020 bajó a 39%, o sea, aquí no hay aumento, aquí no hay incremento. La violencia psicológica, ¿cómo se llama? 50% en el 2019 y en el 2020 50%, o sea, tampoco ya aumentó, o sea, son iguales. Entonces vamos a ver ahora la violencia económica patrimonial. Aquí, por ejemplo, en el 2019 está el 1%, ¿sí? Y acá está, ¿cómo se llama? También el 1% en el 2020, o sea, no se ha incrementado aquí. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde incrementó entonces? Solamente en violencia sexual, ¿sí? Entonces, fíjate acá, violencia sexual, de acuerdo, 9% aumentó a un 10%. Entonces respondemos ahí. El porcentaje se incrementó en los casos de violencia sexual. En el año 2019 fue el 9% y en el 2020 fue el de 10%. Se incrementó 1%. Entonces, esta sería la respuesta a la pregunta A, ¿de acuerdo? Entonces, para responder habría que ir al, ¿cómo se llama?, la infografía y ver en qué año aumentó el porcentaje. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la pregunta B. La pregunta B dice, de la infografía podríamos interpretar que la cantidad de mujeres, la cantidad, o sea, numérico, ¿sí?, que sufrieron violencia psicológica en el año 2019 y 2020 es la misma o hubo algún progreso en su erradicación. Argumenta su respuesta. Bien, vamos a usar la infografía y vamos acá a marcar dónde nos están preguntando. Violencia psicológica, dice. En el 2019 habían 7.207 personas, ¿cómo se llama?, con violencia. Y en el año 2020 solamente habían 3.111. O sea, sí ha bajado, la cantidad de personas ha bajado, pero el porcentaje se está manteniendo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo se llama? Vamos a ver aquí, fíjate. Violencia psicológica en el año 2019 habían 7.207 personas, ¿de acuerdo?, que representa el 50%. Y en el 2020, fíjate cuánto ha bajado. 3.111 personas nada más habían ahí, ¿cómo se llama?, con violencia psicológica, que también es el 50% en ese año. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? Fíjate acá, fíjate. Dice acá, es la misma, o sea, se refiere al porcentaje. Y acá, dice acá, es la misma, se refiere al porcentaje, el porcentaje es el mismo. Dice, pero hubo un progreso en su erradicación, o sea, disminuyó. En el año 2019, la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica fue de 7.207, lo que dice aquí, ¿sí? Y el año 2020 sufrieron violencia psicológica 3.111 mujeres. Entonces hay una disminución, y para saber esta disminución vamos, ¿cómo se llama?, a restar, ¿no es cierto?, del mayor y del menor. O sea, vamos a restar entonces nosotros para ver cuánto disminuyó.
Fíjate, he restado acá 7.207, que son las personas del 2019, menos 3.111, que son las personas del 2020. Entonces, ¿cuántas disminuyeron ahí? 4.096 mujeres. ¿Sí? O sea, se llegó a erradicar un poco, no el total, solamente se ha erradicado un poco del total, quedan 7.207 mujeres. Entonces son 4.096 mujeres, ¿de acuerdo?, que se lograron erradicar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la respuesta a la pregunta B. Vamos ahora a la pregunta C. Dice, los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos. Si no lo es, justifica la diferencia en las cantidades. Vamos a ver acá. También usamos aquí, vamos a marcar sobre, aquí dice, nos está hablando sobre violencia económica patrimonial. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nosotros que en el año 2019 habían 86 personas, que era el 1%, y en el año 2020 eran 28 personas, que es el 1%. Fíjate, en porcentaje se mantiene, ¿de acuerdo? Pero hay una diferencia en cantidades, ¿no? Y acá me pregunta, ¿los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos? ¿Sí? Son los mismos. No habla de porcentaje, ¿sí o no? Si no lo es, justifica la diferencia en las cantidades, ¿sí? Vamos a ver acá. Ahora cojo la tablita para estar más ordenado acá, porque ya sé que había 86 personas en el 2019, que era el 1%, y en el 2020 había solamente 28 personas, que es el 1%. Entonces vamos a ver cómo respondemos esto. Entonces dice acá, sí, dice acá, ¿de acuerdo? Sí, son los mismos, ¿cierto? Son los mismos, ¿de acuerdo? Porque aquí me habla de porcentaje, dice acá. Entonces el porcentaje es 1% 2019 y 1% 2020. Dice acá, sí, son los mismos. En el año 2019 fue el 1% y en el año 2020, ¿de acuerdo? Es también del 1%. ¿De acuerdo? Ya respondimos entonces ahí en la pregunta C. Pregunta D, a ver, dice acá. A partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer en el año 2019 al 2020? Justifica tu respuesta. Ojo, me hablan de todo el año, 2019 al 2020. Entonces vamos a ver acá. Usamos la infografía, ¿de acuerdo? Entonces, como yo tengo la infografía ahí, ¿de acuerdo? Voy a sacar los datos que están en la infografía. Recuerda que, ¿cómo se llama? Hay 4 casos, ¿de acuerdo? 4 casos de violencia a la mujer. Entonces vamos nosotros a ordenar estos datos, ¿ya? Que son los mismos que están en la infografía. Fíjate, voy a usar el cuadro siguiente acá. Casos. Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica patrimonial, ¿de acuerdo? En el 2019 y el 2020, ¿de acuerdo? Aquí están las cantidades que están en la infografía, lo he puesto ahí nada más. Entonces, al sumar las cantidades de personas, ¿de acuerdo?, que han tenido violencia, me da 14.420 en el 2019, que viene a ser un 100%. Si sumo todo el porcentaje, me da 100%. Y en el 2020 sumo todas las personas que han sido violentadas según los casos y me da 6.155 personas violentadas en el año 2020, menos que en el 2019. Fíjate acá, en 2019 hay 14.420 personas que han tenido algún caso de violencia y en el 2020 solamente hay 6.155. Fíjate, ahí hay una diferencia tremenda, ¿de acuerdo? Entonces es lo que nos están preguntando. Están preguntando eso. Vamos a ver acá. Respuesta, ¿no? En el año, dice acá, en el año 2019, dice, hubo 14.420 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. Y en el año 2020, 6.155 mujeres sufrieron algún tipo de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, para ver la diferencia, ¿no?, entre cada año, entonces simplemente restamos, hacemos una resta, ¿de acuerdo? Entonces restamos los 14.420 que fueron las personas del 2019 menos los 6.155 personas que fueron del año 2020. Entonces la resta me da 8.265. Eso es lo que ha disminuido del 2019 al 2020. O sea, 8.265 personas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver la respuesta, ¿ya? Vamos a ver la respuesta. Entonces, fíjate acá.
hubo una disminución de 8.265 mujeres víctimas de violencia, que representa más de la mitad que hubo en el 2019. O sea, fíjate, 14.400, de acuerdo a 20, había en el 2019. Pero las que ya no sufrieron violencia son 8.265 personas, o sea, más de la mitad. Entonces eso quiere decir que representa un 50%, o sea, más de un 50% que se ha reducido la violencia a la mujer en el año 2020. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puedo decir yo que la disminución es más del 50%. Bien, ya respondimos entonces la pregunta D, vamos a ver la pregunta E. Dice, reflexiona sobre qué acciones podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué crees que es importante vivir en una sociedad en donde todas y todos tenemos un trato igualitario? Bien, aquí fíjate, aquí son preguntas personales, pero vamos a dar solamente algunas pequeñas respuestas para que tú tengas una idea y también tú des tu respuesta, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, fíjate, vamos a dar algunas ideas claras de la pregunta que nos están haciendo. Dice, en el Perú, 7 de cada 10 mujeres han sufrido esta violencia alguna vez en su vida. O sea, de cada 10 mujeres, 7 personas, mujeres, han sufrido en su vida alguna violencia. ¿De acuerdo? Siendo, ¿dónde se da mayormente este caso? Se da mayormente en el hogar, ¿no? Las personas que son casadas, los esposos maltratan a sus esposas y todas esas cosas, ¿no? Siento en el hogar donde se viven las formas más graves de inseguridad y violencia, ¿no? Ya sabemos porque de repente ahí las personas, ¿cómo se llama? Ya comienzan a faltar el respeto a sus parejas y ya se violentan entre ellos, ¿no? Entonces aquí, fíjate, le hemos dado una idea simplemente a ustedes para que, ¿cómo se llama? Puedas tú responder, porque son respuestas personales, ¿ya? Otro te puedo ayudar acá, dice, gestionar campañas referidas a la igualdad de género. O sea, participar en campañas cuando haya, pues, no sobre igualdad de género, ¿no? Dice, al cuidado de las niñas y niños, al respeto entre personas, sean hombres o mujeres, ¿no? O sea, aquí tenemos que cuidar mucho a los niños, a las niñas, ¿de acuerdo? Mucho respeto, ¿de acuerdo? Que entre personas, ¿no? Sean hombres o sean mujeres, respetarnos entre nosotros mismos, ¿de acuerdo? Son ideas que se le está dando para que ustedes puedan responder. Otra idea, por ejemplo, aquí dice, fomentar espacios de comunicación familiar tal que cada quien manifieste abiertamente su sentir, su preocupación y sus temores, ¿no? Aquí, participar, ¿no? En reuniones familiares donde podamos contar nuestras cosas de acuerdo con mucha seguridad, ¿no? Sin temores a las personas, ¿no? Y dice el último que te puedo decir acá, dice, poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos, ¿no? O sea, hay personas que a veces maltratan a las mujeres y vamos a suponer, por ejemplo, a alguien, un esposo maltrató a su esposa, entonces van a hacer la denuncia y pues no le hacen nada a esa persona, solamente la detienen un día, el otro día está libre y toda esa cosa, ¿no? Entonces esa impunidad ya debe, como se debe tener un fin ya, ¿no? Cuando se haga, por ejemplo, una denuncia de alguna violencia, debe caerle todo el peso de la ley a esa persona, ¿no? Entonces, fíjate, jovencito, hasta ahí son las preguntas, ¿de acuerdo? Las preguntas de la situación 1, ¿ya? Espero haberlos ayudado en esta pregunta a ustedes. Situación 2. Dice, tenemos acá un cartel, ¿no? Dice, casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres. Los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en los CEN a nivel nacional. Aquí, bueno, hablan totalmente de mujeres, ¿no? Mayormente de mujeres. Periodo. El periodo aquí nos están dando un periodo de observación, dice enero-septiembre al 2020. ¿De acuerdo? Dice acá, o sea, esta tablita consiste, o sea, esta información es casos atendidos por grupo de edad según mes. Fíjate aquí, el mes desde enero hasta septiembre, ¿no? Porque estamos en noviembre, recuerda que es el año 2020, estamos en noviembre, entonces solamente hasta septiembre se ha dado información. Total, ¿no? Aquí está el total, de acuerdo, de personas, ¿no? Que han sido, por ejemplo, en enero, 15.856, ¿no? Así nos han dado el total por mes, cuántas fueron atendidas. Pero aquí dice de 0 a 17 años, ¿de acuerdo?
En enero habían 3.304 personas, pero ¿eso a quién corresponde? A niñas y adolescentes, que viene a ser un 23%. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes están entre el intervalo de edad de 0 a 17 años? Están las niñas y adolescentes, que representan un 23%. Y los que tienen de 18 a 59 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas atendidas en enero, por ejemplo? En enero, habían 11.677 personas solamente atendidas en enero, ¿de acuerdo? Pero, ¿a quiénes representan estas edades? A jóvenes y adultos. ¿Cuánto es en total? 71%. ¿De acuerdo? 71%. Y el otro dice acá, la otra columna dice acá, de 60 a más años. En enero habían 875 personas atendidas. Entonces aquí fíjate que a quienes representa 60 a más años, a los adultos mayores. Entonces los adultos mayores representan solamente un 6% de haber sido atendidos, ¿de acuerdo? De enero a septiembre. Fíjate, este cuadrito de acá lo podemos leer de esa manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, quiero leer, por ejemplo, en marzo. En marzo, personas que tenían de 18 a 59 años de edad fueron atendidas en un total de 5.053 personas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Jóvenes y adultos, que representa 71% anual. O sea, de todos los meses que están de enero a septiembre. ¿De acuerdo? De enero a septiembre. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya entendimos el cuadrito. Vamos a, ¿cómo se llama? A responder las preguntas que nos han hecho. Y aquí, fíjate, ya sabemos que el total de atendidos de enero a septiembre es 52.752 personas. Pero las personas que han sido atendidas de 0 a 17 años, que son las niñas y adolescentes, durante enero hasta septiembre han atendido a 12.202 personas. Y las personas que tienen 18 años a 59 años, que representan los jóvenes adultos, de enero a septiembre han sido atendidas 37.610 personas. Y los adultos mayores, que son los de 60 años a más años, de enero hasta septiembre han atendido solamente a 2.940 personas. Bien, ya estoy aquí interpretando aquí este cuadrito. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Dice, determinar qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Justifica tu respuesta. Dice, determina qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. ¿Qué grupo? Fíjate, aquí hay 3 grupos, ¿ah? Niños adolescentes, jóvenes adultas y adultos mayores. ¿Cuál de ellos supera el 50%? Aquí me voy, fíjate, aquí está. ¿Quiénes superan el 50%? Jóvenes y adultos. ¿Cuántos hay? 71%. Entonces la pregunta está aquí para responderla, aquí nada más está. Entonces, quiere decir acá, la pregunta B, a ver, ¿la cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultas mayores? Determina la cantidad de cada grupo y justifica tu respuesta. Entonces aquí me dice si la cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultos. O sea, si la cantidad de niñas, ¿de acuerdo? De aquí, ¿de acuerdo? La cantidad, no el porcentaje. ¿Sí? Entonces tendría que ver aquí, ¿sí o no? Entonces 1.220 será mayor o menor que, ¿de acuerdo? ¿Que quién? Que la cantidad de adultos mayores. O sea que aquí, adulto mayor 60 más años, 2.990, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando estemos respondiendo, pero estoy haciendo solamente que aquí puedo dar la respuesta, ¿no? Ya sé que, ¿cómo se llama? La cantidad de niñas y adolescentes atendidas es mayor, ¿no? Es mayor aquí, ¿sí? Es mayor. La C que me preguntan, ¿cuál es la cantidad total de personas atendidas en cada grupo? Bueno, ya vamos a solamente leer, después vamos a dar la respuesta. La pregunta D, determina el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. ¿Qué razones consideras que fueron para hacer el mayor porcentaje? Justifica tu respuesta. Y la última, ¿qué tan necesario crees que son los centros de emergencia mujer, CEN, en el país? ¿Conoces cómo contactarte con uno en tu localidad? O sea, si tú conoces cómo contactarte con el CEN, ¿no? Bien, vamos a responder entonces cada una de ellas, ¿ya? Fíjate acá, la primero. Antes ya lo dijimos, pero vamos a hacerlo acá. Determinar qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Justifica tu respuesta. Ya lo vimos acá, ¿no es cierto? Aquí, pero supera el 50%. Me hablas de porcentaje. ¿Y dónde está la información del porcentaje? Está aquí.
Entonces, ¿quién supera el porcentaje al 50%? Solamente jóvenes adultos que llegan a un 71%. Y aquí están los jóvenes adultos, fíjate, ¿sí o no? De 18 a 59 años. Son 37.610 personas que han sido atendidas, ¿de acuerdo? Es el mayor de los 3 casos, de niñas adolescentes y adultos mayores, ¿de acuerdo? Ya respondimos entonces la A. Dice acá la respuesta, ¿no? El grupo que supera el 50% de personas atendidas es el grupo de jóvenes, ¿de acuerdo? Adultos, cuyas edades están entre los 18 y 59 años, con el 71% de casos atendidos, es decir, 37.610 casos. Ya está, ya dimos la respuesta a la pregunta A. Vamos a ver la respuesta a la pregunta B. ¿La cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultos mayores? Fíjate acá, me están preguntando si la cantidad de, ¿cómo se llama?, de niñas y adolescentes es mayor que la cantidad de adultos mayores. Pero ojo, no me habla de porcentaje aquí, me habla de cantidad, o sea, debo ver esto. Aquí está la cantidad de niños adolescentes. Y aquí está la cantidad de adultos mayores, fíjate, ahí está. Niña adolescente, ¿cuántos son? 12.202. Y adultos, ¿cuántos son? 2.940 solamente. Sí, o sea, aquí, ¿cómo se llama? La respuesta hay que darla en base a la cantidad total de enero hasta septiembre. Entonces, fíjate acá, mi respuesta, ¿cómo sería? Dice, no, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque aquí dice si es menor, no es menor. Dice acá, te pregunta acá si es menor, no es menor. No, dice, porque la cantidad de niñas adolescentes atendidas no es menor que la cantidad de adultos mayores, siendo 12.202 casos de niñas adolescentes y 2.940 casos de adultos mayores. O sea, se supone que 12.000 es mayor que 2.940, entonces por eso la respuesta estará de esa manera. Bien, ya respondimos entonces la respuesta B. Vamos a la respuesta C. ¿Cuál es la cantidad total de personas atendidas en cada grupo? Vamos a ver ahora. ¿Sí? El total, dice la cantidad, ¿de acuerdo? Ahora me habla de cantidad, no me habla de porcentaje nada más. O sea, pero de enero a septiembre. Entonces, fácil, simplemente, fíjate aquí. ¿Sí? De 0 a 17 años, que es, ¿cómo se llama? Niño adolescente, aquí está 12.220. De 18 a 59 años, que vienen a ser los jóvenes adultos, hasta 37.610 personas atendidas. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Entonces respondemos acá. La cantidad de personas atendidas en cada grupo es acá. ¿Sí? Fíjate. Niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Aquí está. Niñas y adolescentes, 12.202 personas. ¿Sí? Ahí está. De 18 a 59 años, ¿quiénes son? Jóvenes adultos. Ahí está. Jóvenes adultos, 37.610 personas. ¿De acuerdo? Y el último caso es, ¿cómo se llama? De 60 más años, que vienen a ser los adultos mayores, ¿no? ¿Que son cuánto? ¿Que son cuánto? Aquí dice, los adultos mayores son 2.940 personas. Ya está, ya respondimos la pregunta C. Vamos a la pregunta D. Determinar el mayor porcentaje de cada caso atendidos por grupo. Ah, viene el porcentaje, ¿o? ¿Qué razones consideras que fueron para hacer el mayor porcentaje? O sea, ¿cuál es la razón para que sea el mayor porcentaje? Vamos a ver aquí, fíjate, ¿sí? El mayor porcentaje ya sabemos que es jóvenes adultos, que es 71%, ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Y una cantidad de cuántas personas, ¿sí? Fíjate, ¿por qué 71%? O sea, son 37.000 personas, ¿de acuerdo? Que han sido atendidas, 37.610 exacto. Entonces ahora hay que justificar, ¿por qué acá? Fíjate. El mayor porcentaje se da en el grupo de jóvenes adultos, con un 71% de casos. Dice, una de las razones podría ser que en esta etapa de la vida aparecen las diferencias e ideologías de los hombres en contra de la mujer. Le falta el respeto y la discriminación. Podría ser uno de los casos, porque aumenta ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? La cantidad de personas atendidas porque han tenido alguna violencia contra la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se da mayormente? En los jóvenes y adultos. Muy bien, ya respondimos la pregunta B, vamos a la pregunta, ¿de acuerdo? E. Dice acá, ¿qué tan necesarios crees que son los centros de emergencia mujer? Centro de emergencia mujer
en el país. ¿Conoces cómo contactarte con uno en tu localidad? A ver, primeramente, ¿qué es el CENI, ¿no? Son servicios públicos y por tal motivo gratuitos, dados por el Estado, dice. Dando atención integral, o sea, da atención integral para las víctimas de violencia familiar y también sexual. Brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. ¿De acuerdo? O sea, que algún afectado por alguna violencia sexual o familiar le dan siempre las orientaciones legales, ¿de acuerdo? Y también le dan para que pueda defenderse como un abogado de asistencia, como una defensa judicial, para que lleve su juicio. Y también llevan a cabo una consejería psicológica, o sea, hay un psicólogo que los apoya a las personas que han sido víctimas, ¿no? Dice acá, realiza actividades de prevención a través de capacitaciones y campañas comunicacionales. O sea, siempre está realizando campañas de prevención, ¿no? En contra de la violencia familiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí te hemos dado algunas ideas de la pregunta E. Bien, estudiante, yo creo que hasta aquí es las preguntas que nos han hecho en la semana 33, día 3. Espero haberlos ayudado, ¿sí? Continúen sus estudios, no se olviden de enviar sus evidencias para que no tengan ninguna dificultad para aprobar su año. Suerte, cuídense mucho, saludos.